comenzaremos la clase número 15 de Apocalipsis. El texto bíblico de hoy es desde Apocalipsis 18:21. Leamos 18:21. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Un ángel poderoso tomó una gran piedra y la arrojó en el mar. Babilonia sería destruida. El capítulo 18, como dijimos, nos enseña que el mundo humanista va a perecer en un instante. El mundo alejado de Dios está destinado a perecer. Cuando una gran piedra de molino cae al mar, ya no podrá subir. Por lo tanto, cuando la Babilonia humanista cae, no podrá restaurarse jamás. Verso 22. Y la voz de arpista, de músico, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Allí perecerán los arpistas, los flautistas y los trompeteros. Significa que van a perecer todos los que se entretienen en los placeres con estas clases de instrumentos. Significa que perecerán finalmente todos los que quieren saciar sus codicias mediante instrumentos musicales. Amós 6:5. Hoy en día también hay muchas músicas hedonistas. Incluso hay músicas que alaban a Satanás. También hay músicas sensuales como el rock. También hay músicas de la nueva era. Aparecen los artífices. Los artífices son los que construyen instrumentos musicales y otros artículos de lujo. Dice: ni ruido de molino se oirá más en ti. Ellos son los que estuvieron hundidos en lujurias y libertinajes y consideraban a sus estómagos como dioses. Filipenses 3:19. Babilonia sufrió el juicio de Dios y pereció. Por lo tanto, ya no podrá componer músicas lujuriosas. Ya no podrá cocinar comidas lujosas. De este modo, perecerá el mundo que idolatra la comida y el humanismo. Verso 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti. Acá luz de lámpara son las luces que se alumbran para dar conciertos nocturnos. Hoy en día también hay muchas discotecas de baile.
Hay clubes nocturnos. Clubes nocturnos. Hay lugares de libertinajes para bailar en la noche. En la puerta de entrada de esas discotecas hay grandes lámparas y en su interior tienen luces brillantes. Allí cantan y bailan. En esos lugares comen y bailan hasta altas horas de la noche. Significa que no habrá más sonido de bailes ni de músicas, ya que Babilonia será destruida totalmente. Además dice, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. No se refiere a una vida de matrimonio normal. Se refiere a una situación semejante a la época de Noé y de Sodoma y Gomorra. O sea, avanzan hacia la lascivia. Serán épocas de inmoralidad y libertinaje sexual. Todo esto será juzgado. Dice, tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Hechicerías se refiere a la brujería. Estos seducen a la gente, engañan a la gente. Ellos hacen que la gente se aleje de Dios y hacen perecer. Pero ellos ya no podrán ejercer más las hechicerías. Incluso los que practican hechicerías perecerán. Ya no se podrá comerciar más. Ya no se podrá vender ni comprar, ni se podrá ganar dinero. Verso 24, Apocalipsis 18:24, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Acá la tierra se refiere a la Babilonia humanista. Los creyentes van a sufrir muchas tribulaciones, persecuciones y martirios dentro de esa Babilonia. Por eso Dios va a vengar todas las injusticias que sufrieron los creyentes. La Babilonia humanista mató a los creyentes en Jesús. Por eso Dios va a destruir en una hora a esa Babilonia humanista. Este mundo será destruido. Por lo tanto, no debemos poner nuestros afectos en este mundo. Lo aprendimos en el versículo 4. Dice, salid de ella, pueblo mío. Por lo tanto, nosotros debemos salir del mundo humanista en nuestro corazón. Esa Babilonia está destinada a perecer. Por eso debemos poner nuestra esperanza en Dios. Debemos esperar en el reino de los cielos. Esperando con fe en Dios, debemos vivir una vida victoriosa. Continuemos con el capítulo 19 de Apocalipsis. El título del capítulo 19 es la segunda venida de Jesús. Primero, el juicio con la justicia de Dios. Versos 1 al 10. Segundo, Dios juzga con la palabra. Versos 11 al 16. Tercero, el banquete de las aves. Versos 17 al 18. Cuarto, lanzados vivos al fuego.
versos 19 al 21. Leamos 19:1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Se oyó una gran voz en el cielo, se oyó la voz de alabanza para Dios. Es lo que ocurrirá luego que Babilonia sea juzgada. La gran multitud se refiere a los ángeles. Los ángeles alaban a Dios. Dicen aleluya. Aleluya significa alaben a Jehová. La salvación y gloria están en Dios. La salvación está totalmente en Dios. La salvación no se encuentra en el hombre. Por lo tanto, hay que glorificar a Dios. También el poder está en Dios. Dios salva con gran poder a los creyentes y juzga a los enemigos. Verso 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. El juicio de Dios es justo. El juicio de Dios es verdadero y justo. Dios juzga conforme a la palabra. Dios juzga con precisión. Va a vengar el mal. Felicita a los que obran el bien. Juzga a la ramera que contaminó la tierra con sus fornicaciones. Lo aprendimos en el capítulo 17. Perecerán el mundo humanista, la cultura, la riqueza, la civilización y todo. El mundo humanista había perseguido mucho a los creyentes y los habían matado. Por eso Dios destruirá a este mundo humanista. Verso 3. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Dice el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Significa que Babilonia sufrirá el juicio del fuego y el humo de su destrucción subirá por los siglos de los siglos. Significa que el mundo será destruido definitiva y eternamente. Verso 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. El mundo humanista sufrirá el juicio de fuego y perecerá. Los 24 ancianos representan a los creyentes y los 4 seres vivientes son algunos de los ángeles. Ellos adoran a Dios diciendo amén y aleluya. Verso 5. Y salió del trono una voz que decía alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Se oyó una voz del trono. Parece la voz de los seres vivientes. El Dios justo y omnipotente ha juzgado. Ha salvado a los creyentes. Por eso dice, alabad a nuestro Dios todos los que le teméis. Siendo nosotros creyentes salvados, debemos ser temerosos de Dios y alabarle.
Verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Dice que el Dios omnipotente va a gobernar. Además dice, verso 7, gocémonos y alegrémonos. Dice, han llegado las bodas del Cordero. El verso 6 también decía, voz como estruendo de muchas aguas. Esto también parece ser voz de ángel. La esposa del Cordero está preparada. La esposa del Cordero somos nosotros los creyentes. Nosotros los creyentes somos la esposa de Cristo. El Cordero es Jesucristo. Dice que los creyentes están vestidos de lino fino. El lino fino y limpio son las buenas acciones de los creyentes. El versículo 6 dice que nuestro Dios Todopoderoso reina. El Dios Todopoderoso va a juzgar al mundo pecador. El versículo 7 dice, han llegado las bodas. No se realizan las bodas en el aire. Desde el aire Dios va a juzgar al mundo. Apocalipsis 2, 22, 27. Primera de Corintios 6, 2. Entonces desde el aire va a juzgar al mundo. Y las bodas se llevarán a cabo ingresando al reino milenial. Segunda de Pedro 3, 8. Aquí esposa son los creyentes. El Señor Jesús y nosotros todos los creyentes entraremos en el reino milenial y celebraremos las bodas durante 1000 años. Verso 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Acá dice que los creyentes están vestidos de lino fino blanco. Son las buenas acciones de los creyentes. Los creyentes debemos tener fe limpia. Santiago 2:26. Cuando nosotros obedecemos diligentemente la palabra de Dios, avanzamos de pureza en pureza. Cuando los creyentes caminamos en obras justas, somos felicitados por el Señor. Nosotros ya hemos recibido la justicia del Señor Jesús por medio de la fe. Hemos recibido la salvación por medio de la fe en el Señor Jesús. Y nosotros que hemos sido salvos debemos seguir guardando la fe. Debemos parecernos cada vez más al Señor Jesús y crecer de pureza en pureza. Verso 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas de Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Habla el ángel. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. El Cordero simboliza al Señor Jesús. La esposa son los creyentes que creen en Jesús. Son los que recibieron la salvación. Son los que recibieron el llamado del Evangelio y lo aceptaron. Mateo 22, 2 al 14.
Por lo tanto, todos los creyentes en Jesús vamos a entrar. Vamos a entrar a las bodas del Señor Jesús. Nosotros hemos llegado a ser la esposa, por lo tanto, nosotros vamos a participar de la bendición gozosa comiendo y bebiendo con el Señor Jesús. Entraremos en el reino milenial, participaremos de los banquetes de bodas. Por eso somos bienaventurados. Verso 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El apóstol Juan se postró ante el ángel y lo quiso adorar. Entonces el ángel le dijo, yo soy consiervo tuyo. Los ángeles no reciben adoración. Los ángeles guardaron su posición. Y los ángeles son humildes. Por lo tanto, el único destinatario de nuestra adoración es solamente Dios. Mateo 4:10. Nosotros no debemos adorar al hombre, ni tampoco debemos servir a los ángeles, solamente debemos adorar y servir a Dios. Espíritu de la profecía, dice, se refiere al Espíritu Santo, el Consolador. El Espíritu Santo, el Consolador, nos profetiza. Es el que da testimonio del Señor Jesús. Verso 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Se abrió el cielo. Aparece el jinete del caballo blanco. Es el Señor Jesús. El Señor Jesús viene montado sobre un caballo blanco. Simboliza el advenimiento terrenal del Señor Jesús. El Señor Jesús viniendo sobre las nubes en el aire, se le dice advenimiento en el aire. Acá su advenimiento montado sobre caballo blanco se refiere al advenimiento terrenal del Señor Jesús. El caballo simboliza la guerra. El blanco es el color de Dios. Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 7:9. Isaías 1:18. El Señor Jesús lleva a cabo la actividad del reino de los cielos y juzga el pecaminoso mundo humanista. Juzga con justicia. El Señor Jesús viene con fidelidad y verdad. El carácter del Señor Jesús es de fidelidad y verdad. El Señor Jesús no tiene mentira, es verdadero y juzga al mundo con justicia. Verso 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Los ojos del Señor Jesús son como llama de fuego. Se refiere a la omnisciencia del Señor. El Señor nos examina el corazón con ojos como llamas de fuego. El Señor conoce todo sobre nosotros.
No podemos esconderle nada al Señor. Cuando regrese el Señor, todas las personas recibirán el juicio conforme a sus obras. Y los que tienen fe y obedecen la palabra de Dios serán premiados. Mateo 16:27. Las diademas son premios de victoria. El Señor Jesús recibe las diademas porque obedeció el mandato de Dios. Dice, tenía un nombre escrito. El nombre es el carácter del Señor Jesús. Hay dones, misión y posición que solamente los conoce el Señor Jesús. Jesús ha recibido una misión. El Señor Jesús lleva a cabo la obra de Dios con los dones misteriosos que Dios le ha dado. Verso 13, estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Jesús estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Significa que el Señor Jesús juzgará con justicia a los malos. Los malos serán juzgados con la justicia del Señor y sus sangres salpicarán la vestimenta del Señor. Isaías 63, 1 al 3. Acá el Verbo de Dios se refiere al Señor Jesús. El Señor Jesús es el Verbo encarnado. Acá el término verbo en griego es logos. 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 Juan 1:14. Por eso en el día final la palabra del Señor Jesús va a juzgar. Juan 12:48. Verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Aparecen los ejércitos celestiales. Es el símbolo de los creyentes. Los creyentes están vestidos de lino fino y limpio. Seguían al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús regrese terrenalmente, nosotros los creyentes también descenderemos con Él. Nosotros los creyentes vamos a juzgar con Jesús a este mundo. Judas 1, 14 al 15. Verso 15, Apocalipsis. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Espada aguda simboliza la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Jesús va a juzgar al mundo con la palabra de Dios. Juzgará con la autoridad de vara de hierro. El juicio de Jesús será como cuando se pisan las uvas en el lagar. Al pisar las uvas en el lagar, brotan vinos de color rojo oscuro. Brotan vinos de color rojo oscuro. Significa que, del mismo modo, Jesús va a juzgar a la gente de este mundo pecador. Apocalipsis 14, 19 al 20. En el campo de batalla van a morir muchas personas. Verso 16.
y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En la vestimenta y en el muslo del Señor Jesús hay escrito un nombre. Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él reina a todas las naciones del mundo. Gobierna a toda la creación. En el día final va a juzgar al mundo pecador. La autoridad del Señor Jesús es absoluta. Es una autoridad absoluta. Nadie podrá negarse a someterse a la autoridad de Jesús. El Señor Jesús juzga y controla a todas las naciones. Cuando regrese Jesús en su segunda venida, nosotros, sus creyentes, también vamos a juzgar con Jesús a este mundo pecador. Jesús es el Rey de Reyes y nosotros somos pequeños reyes. Siguiendo a Jesús vamos a juzgar a este mundo pecador. Verso 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Un ángel estaba en pie en el sol. Este ángel cumple brillantemente el mandado de Dios. Las aves son invitadas a participar del banquete del juicio de Dios. Estas aves se alimentarán de la carne de los reyes y capitanes. Verso 18. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Cuando este mundo sea juzgado, muchos morirán. Habrá guerras, morirán los reyes, morirán los capitanes, morirán también los fortachones. Entonces vendrán las aves para devorar las carnes de estos muertos. Con la segunda venida de Jesús, la mayoría de la gente del mundo morirá. Los incrédulos serán juzgados y casi todos morirán. Van a morir sin importar las diferencias de clases sociales. Los incrédulos van a perecer. Los que pertenecen al mundo van a perecer. Muchísimas personas van a morir, por lo que ni siquiera habrá funeral. Las aves se comerán las carnes. Por lo tanto, las muertes de ellos serán miserables. De este modo, los que se apartaron de Dios y vivieron incrédulamente en la mundanalidad, finalmente van a perecer. Verso 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Se reunirán los países y reyes del mundo para guerrear contra Jesús. Van a guerrear contra Jesús y contra los creyentes. Es la guerra final. Las naciones y reyes anticristianas van a perseguir el cristianismo. Es una guerra religiosa. Surgen actividades anticristianas. Surgen actividades del anticristo. Pero ¿cuál será el resultado? Los que se oponen a Dios finalmente van a perecer.
Los malos serán clavados en la espada de Jesús. Lo aprendimos en el versículo 15. Al final, los que luchan contra Jesús van a perecer. Al final va a triunfar el Rey de Reyes, Jesús. También triunfaremos nosotros los creyentes. Versículo 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Acá es destruida la bestia. También perece el falso profeta. Acá la bestia es símbolo de las naciones mundanas que sirvieron al diablo. O sea, la bestia son las naciones del anticristo. El falso profeta son los líderes de la religión corrompida. Los falsos profetas seducirán a la gente para que siga al mundo. Los falsos profetas enseñan mentiras, enseñan ideologías malas, pero finalmente Dios va a matar a los falsos profetas. Perecerán las naciones del anticristo y los falsos profetas. Dice que serán arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Lago de fuego es el infierno. Sufrirán dolores y castigos en el fuego del infierno. El falso profeta se asocia con los poderes de la bestia para engañar a la gente, pero también va a perecer. Estos malvados perseguirán a la iglesia verdadera, pero en una hora serán arrojados al lago de fuego. Jesús juzgará a la bestia y a los falsos profetas. Lo aprendimos en Apocalipsis 13:1. Perecerán todos los incrédulos que recibieron la marca de la bestia y adoraron a la imagen. Al final serán arrojados vivos al fuego del infierno. Por más que realicen señales y prodigios, finalmente Dios los va a juzgar. Verso 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Los demás serán matados por el que monta el caballo. El que monta el caballo es Jesús. Lo aprendimos en el verso 11. Jesús va a matar al resto de los incrédulos. Los matará con la espada que sale de su boca. Esta espada simboliza la palabra de Dios. Juan 12:48. Nuestro Señor Jesús va a juzgar al mundo con la palabra. Jesús regresará en su segunda venida y juzgará al mundo. La gente del mundo se matará haciendo guerra entre ellos. La gente del mundo hará guerra entre sí y muchísima gente morirá. Esto también es juicio de Jesús.
Jesús volverá y juzgará este mundo. Como habrá tantos muertos, las aves vendrán a comerse los cadáveres. Estas aves se saciarán de carne. De igual modo también perecerá la bestia, o sea, será destruido el anticristo que luchó contra el cristianismo. Las naciones anticristianas perecerán. También perecerá el falso profeta. Los falsos profetas son los que enseñaron erróneamente la Biblia. Son los herejes. También son los que enseñaron ideologías malas. Ellos van a perecer en el lago de fuego y azufre. Serán echados al infierno. Recordemos que Jesús va a regresar. Montado sobre un caballo blanco, Jesús va a regresar al mundo terrenalmente. También nosotros vamos a juzgar a este mundo pecador. Nosotros vamos a alabar a Dios vestidos de lino fino. En el reino de los cielos, los 24 ancianos y los ángeles adoran a Dios. Las bodas se celebran en el reino milenial durante 1000 años. Nosotros debemos vivir victoriosos con fe teniendo esta esperanza. Hemos llegado al final de la clase número 15 de Apocalipsis. Muchas gracias.